hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la dirección de Dios en este momento para sea Dios quien nos dé la sabiduría que requerimos los que estamos aquí en esta mañana. Oremos, mis hermanos. Padre, nuevamente en el nombre de Jesús elevo mi voz para que escuchen nuestra plegaria, porque el propósito de estar aquí al frente, Señor, no solamente es hablar, sino compartir su palabra con denuedo paz. Deme la sabiduría que yo requiero a través de su Espíritu Santo. Ilumíneme, Señor, para poder llevar el mensaje que usted quiere que su iglesia escuche esta mañana. No solamente la iglesia, sino también en lo personal, Padre. Que el momento, Señor, de estar preparando su palabra, Señor, haya redarguido, Señor, también mi persona, Padre. Vamos a hablar de algo que es tan importante, Señor, lo que es el pecado. Pero también, Señor, la santificación. Te ruego, Señor, que me des la sabiduría, Señor, la necesito. Ayúdame, Señor, y ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Despierta, Señor, a tu pueblo espiritualmente, Señor. Que estén prestos, Señor, para recibir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Tomen su lugar los que estén sobre sus pies. El título del mensaje es ¿en qué perseveramos? ¿En la muerte o en la vida? Estos días que estamos viviendo, sabemos que son días en los cuales ha habido fiesta, y esta fiesta que se está viviendo aquí se puede ver incluso, como se dice por ahí, a flor de piel, ¿no? Las personas están muy prestas a experimentar lo que está viviendo en estos tiempos nuestro pueblo, nuestra localidad. Pero no solamente pensemos en lo que se está viviendo en estos momentos, sino también pensemos en qué es lo que está viviendo el mundo en general. Días atrás yo estaba platicando con una persona, con alguien que convivimos en cuestiones laborales, y él me decía que para él no era pecado que fuera a tomarse por ahí una bebida, una cerveza, no lo sé, y a disfrutar un poco a través del baile. Esta es la manera que a veces él puede concebir, o muchos pueden concebir lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a lo que él idealiza, o a lo que idealizamos nosotros, ¿verdad? Ahora, esta persona tiene un poco o un mucho de conocimiento, ya que él me contaba de su misma boca que él ameniza incluso misas, incluso me comentaba que lo habían buscado incluso hace 8 días para que él fuera y estuviera amenizando una misa de un difunto, ¿no? Entonces, si yo me enfoco en su vida de esta persona, yo diría, ¿en qué está perseverando él? ¿En la muerte o en la vida? ¿En qué está perseverando él? Porque entonces, yo quiero leerles lo que dice la carta de Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Será conveniente que usted y yo, que nos decimos ser hijos del Dios viviente, aún sigamos pecando deliberadamente? Es tan obvio, tan notorio que usted y yo podamos seguir haciendo cosas que no están bien delante de Dios y que nos digamos aún ser hijos de Dios. Muchas veces nosotros estamos a veces como esas personas, ¿verdad? Y muchos dentro de la iglesia estamos en esa misma postura. Creemos que podemos hacer lo uno y lo otro, pero es claro que no lo podemos hacer. No puede haber de una misma abertura salir agua dulce y amarga,
y sobre todo el que podamos vivir vidas tan tranquilas, habiendo dos tipos de agua en una misma fuente. Pero no pueden brotar estos dos tipos de agua de una misma fuente, hermanos. Entonces, la proposición de mi mensaje, escúchelo bien. ¿Cómo está usted en este momento en su persona? O más bien sería, ¿cómo está usted en su vida? No en este momento, en su vida. Y al decir en su vida es en toda su integridad de su vida. ¿Está muerto o está vivo? Porque no podemos ser de días o de momentos. La carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que es todo lo opuesto al título del mensaje. Porque si estoy viviendo para Cristo. Pero si voy a su presencia, voy a tener una ganancia. Voy a tener una utilidad. ¿A qué? A mi propia vida, hermanos. ¿Cómo está usted en su vida? Pensémoslo. ¿Cómo estamos en nuestra vida? El apóstol Juan, cuando estaba escribiendo la carta de Revelaciones, estando él exiliado en la isla de Patmos, y no en las mejores condiciones, hermanos. ¿Saben cómo estaba el apóstol Juan ahí en esa isla de Patmos? Solo, atado a un grillete, donde no le permitía moverse, donde sus necesidades físicas o fisiológicas ahí en corto. ¿Ustedes creen que eso era agradable para él? ¿Cuántas veces no nos lamentamos de lo mínimo nosotros? Pues estando él exiliado en la isla de Patmos, él escribe desde ahí, a través de la revelación que le da el Espíritu Santo, a una iglesia llamada Sardis. Le escribe esto. En el capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? El Espíritu Santo, dice. Y a las 7 estrellas, ¿quiénes son las 7 estrellas? A los líderes que están al frente de las iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántos nos decimos aquí: oh, es que yo estoy bien, oh, es que yo ya no cometo maldad, oh, es que yo ya no peco? Pero ¿quién es el que conoce tus obras? Dios. Dios es el que conoce tus obras. Dios es el que conoce tus pensamientos. Dios es el que conoce tu corazón. Y Él dice: estás muerto, porque yo conozco tus obras. Esto me lleva a 3 encabezados, mis hermanos, o a 3 puntos. El primero de ellos: ¿perseveramos en el pecado? Hoy en este día, todas las iglesias se denominan cristianas, todas, y todos se denominan ser seguidores de Cristo, pero estamos viviendo en una vida de santificación personal. Y los miembros de las muchas iglesias siguen haciendo, desafortunadamente o rutinariamente, las obras del mundo. Y eso que nos decimos ser cristianos. Y les platico una anécdota personal. Cuando yo tenía a lo mejor 17 años, 18 años, no lo sé, más o menos aproximadamente. Incluso en ese entonces todavía yo vivía en esta casa. Aquí me tocó nacer, crecer hasta la edad más o menos entonces como 17 años. En las fiestas nombradas patronales, el último día ustedes saben que sacan todos los carros alegóricos. ¿Saben qué es lo que hacía su servidor? Iba y me paraba en aquella esquina a ver pasar todos los carros. Ahí a gusto ver pasar todos los carros. Y esa vez, cuando yo venía de esa esquina de regreso hacia la casa, estaba la misionera que se llamaba Julia Reyes. Me vio, sonrió, no me dijo nada, pero eso me avergonzó. Eso me avergonzó, hermanos. Yo no sé si hemos estado estos días disfrutando, aún por curiosidad, lo que se está viviendo aquí en Tegucigalpa.
Pero ¿saben qué dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Hace una pregunta, o dos preguntas. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿En qué estamos perseverando? ¿En la muerte o en la vida? ¿En la curiosidad? O como dice el gato, como dice el refrán, la curiosidad mató al gato, hermanos. Eso es tremendo. ¿Saben cómo lo nombra Job en su libro que él escribió? Este tipo de proceder en nuestras vidas, que a veces no tenemos el discernimiento entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Pero Pablo escribe a la carta a los romanos y describe una lista de esas obras en las cuales a veces nosotros perseveramos mundanamente. Y aún así nos decimos ser seguidores de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31 nos dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿En cuántos de ellos yo encajo? La persona que les comentaba yo hace un momento al inicio de este mensaje me decía que ellos son cristianos, pero que ellos estaban en un proceso de transformación. ¿Saben qué le respondí yo? Dije, la vida no es un proceso de transformación, la vida es un proceso de santificación, hermanos. Nosotros debemos de santificarnos, porque si nosotros estamos, que me estoy transformando, entonces yo estoy pecando deliberadamente. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 12? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo desordenado, que no puedes controlarlo, que tome el control sobre ti y terminas haciendo lo que ese deseo te lleva en tu propia carne. Versículo 13 de Romanos 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo nos hemos presentado delante de Dios estos días? O en nuestra vida desde que nos decimos ser hijos de Dios. Entonces es claro saber que nosotros tenemos una naturaleza caída y que desde que pecó el primer hombre se ha preservado a seguir en ese camino de maldad. Pero ¿qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que nos hace el apóstol Pablo. ¿Nosotros vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, entre más peco, ¿es más el favor de Dios? ¿Yo tengo que abusar de la gracia de Dios? ¿Tengo que estar abusando de su gracia? ¿Qué me dice esta porción del Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 47? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. ¿Qué tanto amas al Señor para mantenerte en integridad? ¿Qué tanto amamos al Señor para saber que lo que Él me perdonó fue mucho?
¿Cuánto, hermanos? Necesitamos saber esto, hermanos. ¿Cuánto nos amó el Señor? Si yo sigo pecando, quiere decir que no amo a aquel a quien me perdonó. Porque siento o pienso que no se me ha perdonado mucho. A veces nos podemos justificar así. Pero yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Qué es lo que nos perdonó Cristo? Cada quien sabe qué es lo que nos ha perdonado Cristo. Y también sabe cuánto le amas. O que seguimos practicando aún cada día en nuestras personas el pecado, para no entender esto entonces. Pero debemos ser realistas, que la muerte de su Hijo por el pecado es para nosotros, y entendámonos que fue una muerte seria para nosotros y para Él. El cristiano perseverante en el pecado es totalmente contrario al Evangelio. Y la respuesta de Pablo al pecado lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 2. No vamos a seguir perseverando, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Has muerto al pecado? ¿Cómo estamos entonces viviendo aún en él? ¿Cómo? Esto me lleva entonces a mi segundo encabezado. Perseveremos en la muerte, o dicho de otra manera, hacer morir al viejo hombre, hermanos. Esta carta a los Romanos, este capítulo 6, nos anima y nos exhorta a vivir de una manera muy particular, en santidad, hermanos. Santidad. Y la palabra de Dios en el libro de Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y para comprender esto, en qué consiste la palabra santidad, quiero platicarles sobre un evangelista del siglo XX llamado Billy Graham, que en cierta ocasión un entrevistador le hizo una pregunta. Esta fue la pregunta que le hizo: si la tentación sexual asalta a pastores y a ministros con la misma fuerza con que ataca a las demás personas. Claro que sí, hermanos, porque somos personas comunes y corrientes igual que usted, con las mismas necesidades y con las mismas debilidades. Pero ¿saben de qué manera le contestó Billy Graham? Él respondió relatándole la experiencia que vivió uno de sus colaboradores durante una campaña de evangelización en París. Dice que una noche este joven, regresaba al hotel tras finalizar el programa de evangelización, y donde quiera miraba, veía escenas que lo invitaban a disfrutar de los placeres de la gran ciudad. Cuando llegó al hotel, sintió, un vivo deseo de salir y entregarse a una noche de deleites. Durante un rato estuvo en su cuarto batallando contra la tentación, hasta que finalmente, tomó una decisión. Cerró la puerta con llave desde adentro, arrojó la llave por la ventana y se acostó a dormir. ¿Perseveramos en la muerte? ¿Hacer morir nuestros deseos? Básicamente, hermanos, él se encarceló en su mismo cuarto. Gálatas capítulo 5, versículo 24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. No dice todos, los que son de Cristo. Entonces ahí preguntémonos, ¿soy de Cristo? Porque si soy de Cristo, entonces voy a crucificar mis pasiones y mis deseos, no en mí, no en mis fuerzas, en Cristo, en Él.
porque Él llevó en sí todo el pecado. Él se hizo maldito por mí. Porque la palabra nos dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldito por mí, hermanos. Y yo creo que también por ti. Entonces Pablo nos lleva a ese acontecimiento y que cada quien, en lo particular, al acontecimiento que les voy a decir, espero que usted ya lo haya experimentado en lo personal. El hacer morir la naturaleza rebelde, esa naturaleza amante del pecado que hay dentro de nosotros y que fue heredada por Adán, y que nuestro cuerpo coopera voluntariamente con nuestra naturaleza pecaminosa. Y me refiero a la conversión de Pablo. Cuando él iba de camino a Damasco, con una encomienda en su naturaleza humana de traer presos hombres y mujeres a Jerusalén, su testimonio es este, y ese testimonio es sin igual, así como le pudo haber ocurrido a usted, porque usted sabe de la manera como lo llamó Cristo. Dice que Jesús mismo lo cuestionó preguntándole, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que respondió Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le dijo, ¿por qué vas ahora camino a Damasco por esos hombres? Él le dijo, ¿por qué me persigues? A lo que le respondió Pablo, a quien tú persigues. Entonces, en ese encuentro personal, llevó a morir a Saulo de su vida vieja. Ese hombre cruel, despiadado y sanguinario, fue derrotado. Ese hombre de esa naturaleza pecaminosa fue derrotado al nuevo Pablo. Entonces Pablo preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Pablo perseveró en su muerte, a su yo, a su carne, solamente le quedó decir, ¿qué quieres que yo haga? Ahora preguntemos nosotros, si verdaderamente ya tuvimos ese encuentro con Él, pregúntale, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es aquí entonces donde se cumple Romanos capítulo 6, versículo 6, donde dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. No dice tu nuevo hombre, tu viejo hombre. Para que nosotros podamos entender entonces esta unificación que hubo entre Pablo y Cristo, y que también lo hubo entre nosotros, porque eso espero que lo haya habido ya entre nosotros, siendo en una crucifixión, se puede comparar entonces con el fruto que está pegado a la vid. Porque nosotros somos los sarmientos, ¿no? Debemos de estar pegados a la vid, porque la vid, ¿quién es? Es Cristo. O que me lo entienda de otra manera, lo que simboliza su matrimonio, de los que estamos casados aquí. Ya no somos dos, somos uno. Mateo 19:5, la parte B dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es lo que nos dice. Nuevamente vuelvo a Romanos 6:6, la última parte. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ya no somos dos, somos uno. ¿Dónde está Cristo? ¿En ti o fuera de ti? Ya no son dos, son uno. Debemos de tomarlo en cuenta, hermanos. Tomemos la palabra para nosotros. Cuando sucedió esto, nosotros pudimos experimentar entonces esa libertad. Y quiero que sepas y entiendas que Cristo llevó en sí todo el pecado que nos separaba. Su obra de redención nos perdonó, santificó y nos declaró justos.
Romanos capítulo 6, versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto. Ya moriste a tu viejo hombre. Ha sido justificado del pecado. Muramos al pecado para ser presentados justos delante del Padre a través de Cristo en su redención. Mateo capítulo 16, versículo 25, la parte B dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ya perdiste tu vida? ¿Ya perdiste tu vida? Para que haya sido encontrada, para que haya sido justificado por Cristo. Así que mantengámonos firmes en la libertad que nos ha dado Cristo Jesús. Considerémonos muertos al pecado, a la vieja naturaleza pecadora, y unidos e identificarnos con Cristo. Ya no estamos atados a esos viejos motivos, deseos o metas. Ahora tenemos un nuevo comienzo, y el Espíritu Santo nos ayudará a transformarnos cada día en lo que Cristo ha declarado que nosotros ya somos. Romanos capítulo 6, versículo 11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo te estás considerando? ¿Muerto al pecado, pero vivos para Dios? ¿En ti mismo? No. No. Nuestras obras son insuficientes, hermanos, en Cristo Jesús. Esto me lleva a mi último encabezado. Perseveremos en el simbolismo del bautismo. Pero más que un simbolismo, mis hermanos, es una realidad. Lo que más nos cuesta a muchos de nosotros es obedecer. Pablo en esta carta, nuevamente a los romanos, nos habla de que no debemos de pecar más, que debemos de santificarnos, y de manera comparativa habla ahora del bautismo. Y hablemos del bautismo de Moisés. ¿Cómo obtuvo Moisés un bautismo si literalmente o físicamente, más bien físicamente no lo hubo con el pueblo de Israel? Pero ¿saben qué? Ellos fueron salvos de un juicio. Ese juicio es porque venía el pueblo egipcio detrás de ellos. Pero ¿cómo fueron salvos? Cuando cruzaron el mar Rojo. Fueron salvos al cruzar por las aguas. Porque fue el medio de salvación, porque después las aguas se volcaron sobre los egipcios. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero en los tiempos de Pablo, el mandato del bautismo era sepultados totalmente en el agua. Simbólicamente, ¿qué era esto? La unión del creyente con Cristo en su muerte. Entonces, cuando tú te bautizas, hay ese simbolismo, mi hermano. Debes de tenerlo en cuenta, el simbolismo de la unión del creyente con Cristo en su muerte. Usted lea Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ¿verdad? Mas vive Cristo en mí. Pero lo que vivo, dice, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Lo que nos está diciendo Pablo referente al bautismo, mis hermanos, sobre esa unión del creyente con Cristo, lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todo aquel que se bautiza está simbolizando estar cubierto por Cristo, hermanos. O como lo describe el mismo Pablo en la carta a Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O dicho de otra manera, de Cristo estás cubierto. Y si estamos cubiertos de Cristo, mis hermanos, creo que no estamos en mejores manos que las de Él.
Cuando eres sepultado o sumergido en el agua, simbolizamos la muerte al viejo hombre, hermanos. Su muerte a su vida pasada, a su viejo hombre, a su vieja naturaleza caída y corrompida, como lo describe Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted es levantado de las aguas, mis hermanos, usted nace a una nueva vida. Y esa nueva vida está en Cristo. De la misma manera, así como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si andamos en vida nueva, vamos a poder gozar de esa vida en Cristo, porque estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor al pecado murieron con Él. Esa sería una realidad, mis hermanos. Y espero que así sea. Que haya muerto con Él. Ya que su muerte fue en el sentido más absoluto de un acto voluntario. Él no dijo, Padre, yo voy a la muerte en contra de mi voluntad. Si es tu voluntad, haz que pase de mí esta copa. Él dijo esa noche que decidió ir a la muerte de cruz. Fue una muerte voluntaria. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Si usted ya murió en Cristo, la muerte ya no se va a enseñorear, la segunda muerte ya no va a tener autoridad sobre usted, por lo que ya hizo Cristo Jesús. Esto me lleva a la conclusión de mi mensaje, hermanos. ¿En qué perseveramos? Esta carta a los romanos, este capítulo 6, nuevamente les digo, nos exhorta a vivir vidas santificadas, a vivir vidas entregadas, a animarnos a caminar en Cristo y dejar la vida pasada. Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Y esta es la aplicación del mensaje, hermanos. Ninguno de nosotros debemos de curiosear en el pecado. Eso tuvo que quedar en la vida pasada. Nuestro propósito ahora es santificarnos cada día más. Cada día más, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez. ¿Cuántas veces tú y yo vamos a morir al pecado? Hoy fallo, Señor, perdóname. Pero aquí nos dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Él murió una sola vez, hermanos. Un solo sacrificio por ti y por mí. Pero si tú y yo perseveramos en el pecado, yo creo que ya no hay más muerte. No vamos a volver a crucificar a Cristo. Moramos una sola vez también nosotros. Porque Él una sola vez murió por nosotros. Y dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos perseverar, morir para el mundo y vivir para Cristo. El seguir, Señor, santificándonos cada día, Señor, en un mundo caído. Que nosotros podamos ser, Señor, la diferencia, empezando quizá por nuestra casa o nuestro hogar, en el lugar donde vivimos, por nuestra calle y también en nuestra localidad, Padre. Ayúdanos, Señor, que se pueda ver que
somos hijos de un Dios vivo, del Dios que venció la muerte en la cruz y que resucitó, y que nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Y esa es nuestra esperanza, Padre. Esa es nuestra confianza. Gracias, Señor, por esta palabra. Y tú ayúdanos a perseverar en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dios les siga bendiciendo.